Hola, ¿cómo están? Aquí yo les presento mi mm, práctica, ¿no? Del subnetting de las clases A, B y C de la materia de redes de computadoras. Y comenzamos, ¿no? Primero simplemente aquí nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Que el subnetting clase A corresponde, ¿no? A los 8 bits por la cantidad, ¿no? De números de uno que contiene la, la, la máscara, ¿no? De Z. Y en este ejercicio simplemente nos pide eh, hallar, ¿no? De esta IP, hallar las 7 subzedes. Primero nosotros debemos identificar la máscara de Z, que es esta, que el octeto 255 es por ende los 8 1, y de ahí todo lo demás es 0. Ahora, como ven, ¿no? Aquí nosotros simplemente debemos, ¿no? de hallar, ¿no? esa máscara de Z, y para ello necesitamos esta fórmula, ¿no? Que es el paso 2, que simplemente es hacer esta fórmula de aquí, ¿no? Que es simplemente hallar, ¿no? El mayor, ¿no? Que sería de esta tabla de aquí, que sería hallar, ¿no? El número mayor a 7, que en este caso es 2 elevado al 3, que nos da 8 y es mayor a 7. Luego de eso debemos hacer el tercer paso, que sería obtener la nueva máscara, que sería el 255, y de ahí al primer octeto de ceros agregamos este número 3, ¿no? Como ven aquí, vamos a acercar un poco. Aquí el número 3, ¿no? Aquí este 3, aquí reemplazamos los ceros, ¿no? Por 3 unos. Y luego contamos, ¿no? La cantidad de unos que tenemos y nos sale 8 bits. Y aquí escribimos, ¿no? Cuánto vale de binario a decimal este número, ¿no? Que sería 224, y todo lo demás 0. Luego de eso aquí venimos en el cuarto paso a obtener la cantidad de host, que sería simplemente haciendo con esta fórmula 2 elevado al m menos 2 igual h, que nosotros 2 reemplazamos m por la cantidad de ceros que tenemos en este ejercicio, ¿no? Que en total sería 21, y sería menos 2, y eso calculamos, ¿no? Con una calculadora, y nos saldría este número, que es 2.097.150 host, la cantidad de host. Luego 5, obtener salto de Z. En aquí simplemente nosotros debemos hacer, ¿no? El correspondiente cálculo, ¿no? Que sería simplemente agregar más un número a 255, que sería 256, menos la cantidad del número que hemos convertido a decimal, que sería 224, y nos saldría calculando 32. Con eso debemos hallar, ¿no? Las 7 subsedes que nos piden, que aquí nosotros enumeramos en esta tabla del 1 al 7, pero pueden hacerlo hasta el 8, ¿no? Para verificar que está bien el ejercicio. Simplemente en la primera columna, que es subred, nosotros tenemos que colocar, ¿no? La primera IP, como en el ejemplo, ¿no? Que nos dan aquí en el ejemplo. Y aquí simplemente nosotros debemos de gradualmente, ¿no? Agregar este 32 aquí a estos números. Así, 32 más 32, 64, 64 más 96, perdón, 64 más 32, 96, y 96 más 32, 128, y así gradualmente. Y de ahí nosotros nos pasamos a el broadcast. En el broadcast simplemente nosotros debemos, ¿no? De colocar, ¿no? La misma IP, pero con restándole un número, ¿no? Que sería en este caso, en vez de 31, pero en vez de 32 sería 31, y al último octeto 255, y todo sería lo mismo, rebajando un número cada número que tenemos ahí en la subred, y agregando en el último octeto 255. Como ven aquí, este resultado que nos da es la prueba que funciona correctamente la fórmula que hemos hecho. Y luego vendría la primera IP válida, que simplemente sería que aquí las IP, ¿no? Simplemente debemos copiar lo mismo como en el otro, en la subred, y colocar en vez del último octeto 1. Simplemente aquí nosotros copiamos los mismos, ¿no? De subred, pero con la diferencia que colocamos al final el número 1, al último octeto 1.
Eso. Luego en la última IP válida sería lo mismo, simplemente que aquí nosotros copiamos del broadcast las mismas IP, ¿no? Pero al final en vez de 255 colocamos 254, rebajándole un número. Y como ven, nuestro ejercicio ha salido correctamente. Ahora nos pasamos a la siguiente clase, ¿no? Que sería en este caso el subnetting de la clase B, que en este caso nos dan un ejercicio que es de esta IP, ¿no? Con la cantidad de bits que corresponde y las tres subsets que debemos hallar. Como en el anterior ejercicio tenemos que utilizar los 5 pasos, ¿no? Identificar la máscara primero, colocamos los datos, en este caso como es de clase B, ¿no? Este ejercicio simplemente nosotros debemos colocar, ¿no? En vez de ceros en este octeto, 255 debemos colocarlo y cambiar nuevamente los ceros por unos, y aquí contamos y la cantidad de unos y sería 16, y en vez de esto 0, 0. Luego la fórmula igual, como ya saben, 2 mayor a c, y aquí igual nosotros colocamos, ¿no? El 2 elevado al 2 porque es mayor a 3 en esta tabla, como vemos aquí, y simplemente aquí colocamos, ¿no?, la fórmula. Luego el tercer paso sería obtener la nueva máscara, que simplemente sería que debemos agregar los octetos, ¿no? Los octetos que nos piden aquí, y en el último octeto vacío, ¿no?, así de ceros, colocamos la cantidad de aquí a reemplazar los primeros dígitos, que serían los dos primeros ceros por 1, y simplemente colocamos esos dos unos y los demás 0, el último octeto 0. Contamos todos los unos y nos saldría 18 bits. Hacemos la máscara de Z, ¿no? Convertirla de binario a decimal, nos sale de cada uno el resultado, ¿no? Y en el penúltimo, octeto, y simplemente convertimos de binario a decimal y nos sale 192, y el último 0. El cuarto, como bien vieron anteriormente, fue simplemente tener la calidad de host, que sería simplemente hacer esta fórmula, luego cambiarla, ¿no? Simplemente el m, ¿no?, por la cantidad, ¿no?, de ceros, ¿no?, que tenemos aquí, que en este caso son 14, menos 2, y nos saldría 16.382 host, la cantidad de host. El 5 sería simplemente hacer el salto de z, que simplemente sería hacer, ¿no?, la fórmula 256 menos el número decimal que convertimos, 192 igual a 64, y aquí simplemente colocamos, ¿no?, en esta tabla, ¿no?, nuestros diferentes nombres, ¿no?, y simplemente aquí enumeramos, ¿no?, como nos piden 3 subredes, simplemente aquí nosotros debemos hacer, ¿no?, el siguiente subred, ¿no?, la columna subred, colocamos la IP que nos han dado, y como en el anterior ejercicio sumamos, ¿no?, 64 más 64, 128, 128 más 64, 192. Y luego aquí nos vamos a el broadcast, que igualmente hay que copiar simplemente la IP, pero rebajándole a la IP, ¿no?, ¿cómo se diría?, a este octeto de aquí, que es rebajarle un número, que en este caso sería 63, y así gradualmente hasta llegar a la IP que nos verificaría que está correcta nuestra IP, que sería 255. Luego nos vamos a la primera IP válida y simplemente ahí lo mismo, copiar las mismas subredes de la columna subset y trasladarlas igualmente aquí en la primera IP válida, y simplemente colocarlo en el último octeto 1 a cada uno. Y luego por último sería la última IP válida, esta columna simplemente tiene que tener los mismos datos que el broadcast, pero con la diferencia de que en el último octeto debemos cambiar por 254 todas las filas. Y como ven, todo ha salido correctamente. Simplemente es así el proceso que debemos seguir. Aquí ahora estamos, ¿no?, en el subnetting de la clase C. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no?, que nos da por ende esta IP, que sería 192.168.10.0 de 24 bits. Hay que hallar 5 subredes. Hay que seguir los 5 pasos, ¿no?, que sería identificar la máscara, colocar, ¿no?, los octetos y simplemente verificar, ¿no?, la máscara de Z, que sería en 24 bits.
y la máscara de sería 255.255.0. Luego la fórmula, en el segundo paso, colocar la fórmula, luego buscar el número mayor que las subsets que nos piden en la tabla, que sería el 8. 2 elevado al 3, y aquí colocamos 2 elevado al 3, es mayor a 5. Luego el 3, la nueva máscara, obtener la nueva máscara, ¿no? Simplemente copiamos lo mismo que en el primer paso, las mismas IP, los mismos octetos, y simplemente en el último octeto vacío colocamos este número y los emplazamos aquí por los unos, ¿no? Los primeros unos, y nos saldría la cantidad de 11, ¿no? Ahora aquí vemos que tenemos la cantidad, ¿no?, de 27 bits por la cantidad de números, ¿no?, que tenemos aquí, que sería el del número 1, ¿no? Y simplemente aquí igual convertimos de binario a decimal y simplemente nos saldría en el último octeto 224. Luego nos vamos aquí, ¿no?, aquí a esta IP, y simplemente nos vamos al cuarto paso, que sería obtener la cantidad de hosts. Sería simplemente crear la fórmula, luego reemplazarla, y simplemente hay que reemplazar la m, que sería la cantidad de ceros que existen en la IP, que serían 5 ceros. Listo, colocamos eso, menos 2, y simplemente hay que calcular y nos saldría 30 la cantidad de host, son 30 la cantidad de host. Y ahora nos vamos al último paso, que sería simplemente obtener salto de z, que sería simplemente hacer esta fórmula, 256 menos 224, el número que hemos convertido de binario a decimal, y nos saldría 32. Aquí colocamos nuestra tabla y simplemente enumeramos del 1 al 5 como nos pide aquí, y copiamos la IP que nos dieron, simplemente copiamos, y en el último octeto empezamos a sumar 32 más 32, 64 más 32, 96, y así gradualmente. Luego de eso nos vamos a la columna broadcast, que en este caso simplemente sería disminuir el último número o el último octeto, que sería en este caso copiar la misma IP y sería el 32, en vez de 32, 31, y así gradualmente cada uno. Y para verificar, obviamente yo hice estas tablas extra, que simplemente son para demostrar que la IP funciona, y en este caso vemos que sale 255 la última IP, y el broadcast nos indica que estaría bien el ejemplo, bien hecho. Y luego nos vamos aquí, ¿no?, a la primera IP válida, que sería simplemente colocar la misma IP de la subred, pero simplemente cambiando la primera fila por 1 el último octeto, nada más, y así gradualmente seguir copiando los mismos datos, pero aumentándole un número al último octeto, que en su caso sería 32, en la primera IP válida sería 33, y luego al último nos vamos y simplemente sería la última IP válida. Esta columna consta simplemente de copiar, ¿no?, la misma IP que del broadcast, pero en este caso nosotros disminuimos un número al último octeto, que sería simplemente, en vez de 31, 30, y así gradualmente con todos los números hasta llegar hasta este número, que nos indica que el ejercicio está bien resuelto. Bueno, como vemos aquí hemos presentado los diferentes tipos de clases de subneteo, ¿no?, que sería clase C, B y C, B y A, como ven aquí. Y simplemente eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el video. Simplemente esto ha sido hecho por el alumno Raymond Jesús Panoso Crespo del Instituto Jesús María del segundo A de la materia de redes de computadora. Gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión.